Hola Walter, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá, hermano. Hola Nacho. Gracias por nuevamente aceptar una invitación de nuestra parte. Ya tuvimos una conversación, pero para otro proyecto que tenemos, este es un poco distinto. Pero nada, me gustaría que nos contaras o que le contaras a las personas que nos van a ver una pequeña presentación. Bueno, les adelanto yo un poco. Walter es autor, yo le digo escritor, tú te autoidentificas como autor. Eh, Tiene 26 libros en Amazon escrito, pero bueno, él ya nos va a escribir un poco, nos va a comentar un poco, es argentino. Y pues nada, adelante, nos puedes contar un poco quién eres, qué haces. Mi nombre es Walter Freiber, soy de Buenos Aires, Argentina. Soy autor y coach de vida y de negocios para multilingües. He escrito una serie de 26 libros de ficción en dificultad graduada para gente que aprende español, que se llama Spanish Novels, y lo escribí con el seudónimo Paco Ardit. Sí, a eso quería ir ahorita, más adelante, que nos hablara un poco. Ahorita vamos hacia allá, hacia dónde o hacia qué es Pacuardit. Me gustaría saber cómo, porque ya ves que cuando uno está como comenzando un proyecto con una idea, una visión o una convicción, ¿cómo hiciste tú o cuál fue ese momento en el que tú dijiste, ah, bueno, yo creo que puedo hacer esto, yo creo que quiero hacer esto, creo que quiero dedicarme a esto? El primer libro yo lo escribí en el año 2012 Ok. y la ¿Por qué lo decisión. escribiste? ¿Por qué lo escribí? Bueno, yo venía trabajando como copywriter, como venía escribiendo artículos y venía editando para otras personas. Trabajaba como escritor freelance o redactor freelance, blogger de distintas temáticas. Y en el 2011 y 2012, al principio del 2012, ya estaba pensando que en algún momento me gustaría publicar mi propio libro. Y ahí coincidieron dos cosas. Por un lado, la idea de dónde viene lo de escribir una novela o una historia en español facilitado. Yo en ese entonces, Ah, en el ok. 2012, estaba aprendiendo alemán y me sentía frustrado por la falta de recursos que fueran entretenidos y a la vez fáciles en alemán. Porque los libros que eran fáciles, el público objetivo eran niños y no me divertía mucho leer libros para niños en alemán, o sea, para niños nativos en alemán. Era fácil, era accesible, pero no era interesante, no era divertido. Y los libros para nativos, para adultos, eran muy difíciles, entonces no había un punto intermedio. Y encontré una serie que me resultó muy inspiradora para eso. Eran libros fáciles en alemán y divertidos y actuales, y eran para adultos. Ah, Y ok. dije, a lo mejor podría hacer algo así en español. Eso por el lado de la idea de qué escribir. Ahora, la idea de crear un primer ebook y de venderlo, porque esto no fue un hobby, era una idea de negocio, y si bien yo tenía un propósito detrás de esto, que era ayudar a la gente a aprender a practicar español y a mejorar sus habilidades de español, también era un negocio para mí, una fuente de ingresos. Y yo sabía que existían los ingresos pasivos. Y en el 2012 yo seguía un blogger que se llama Steve Pavlina. Y este blogger creo que en el mes de mayo, abril o mayo, empezó a publicar una serie en la que hablaba, el objetivo de la serie era ayudarte a generar tus primeros $100 en ingresos Online. pasivos. Ah, ok. Y eso fue lo que yo tomé como el disparador. Yo asumí, tomé ese desafío. Y él publicó una serie, no sé si eran como 10 artículos, y tocaba muchos ángulos de los ingresos pasivos. No solo la parte técnica, sino también la mentalidad y como los aspectos internos también. De cómo hacer que suceda, cómo estar alineado internamente también y después hacer las cosas, poder pensar en cuál podría ser el producto, planificarlo, ejecutarlo y después compartirlo. Eso fue muy importante para mí, fue muy útil. Y me acuerdo que escribir ese primer ebook me llevó meses y si lo ven, parece algo que se puede escribir en un día por Sí. la extensión que tiene. Pero a mí me llevó meses. Yo lo terminé publicando en diciembre del 2012. Yo empecé como en junio por distintas razones. El momento en que lo publiqué y que lo subí a Amazon fue diciembre del 2012. Esa es la fecha del primer ebook que se llama Ana Estudiante por Paco Ardit. Si se Sí. fijan van a ver que la fecha es 2012. Y ese fue el momento inicial. O sea, que tú como detectaste allí ya viéndolo como un poco más en la parte de business, detectaste como que una necesidad que había dentro del mercado porque tú lo viviste y a partir de allí como que dijiste, ah, ok, entonces ahora tengo que buscar la forma de monetizar esta necesidad que yo mismo estoy como teniendo. Exacto, en realidad fue más de mi necesidad personal, no hubo una validación de la idea o ver el mercado, no tenía ni idea, era simplemente lo que le tenía a mano, era Sí. lo que tenía más al alcance de la mano y fue, vamos a probar esto. Es como cuando pensaba sobre qué va a ser mi producto de ingresos pasivos, yo dije, va a ser ese, como que no consideré otras opciones, Ok. literalmente. Bueno, pero actualmente tienes, eh,
YouTube, que también es una forma de ingreso pasivo. En ese tiempo, cuando estabas haciendo lo de la Spanish Novel, ¿ya hacías lo de YouTube o qué hacías en ese momento? En ese entonces no estaba YouTube. Y YouTube, aclaramos que no tiene que ver con los idiomas y con los Claro, libros. Tengo un canal de YouTube que en este momento no está activo, no estoy agregando nuevos vídeos, que se llama Alto Pianista. Y en ese canal de YouTube hay contenido para aprender piano, porque he sido profesor de piano. Yo digo que estoy jubilado ahora como profesor de piano porque no estoy trabajando más como eso, pero he sido en el pasado. Y el canal de YouTube fue posterior. Y esto tiene que ver también con una preferencia personal de solapar o ir por etapas. En general voy haciendo una cosa, termino lo completo y empiezo otra. Cuando yo empecé, cuando estaba escribiendo los primeros libros, yo estaba dando clases de piano. Empezaba en el 2012. 2012 fue un año muy importante para mí porque empecé a dar clases de piano de y forma también, física. sí, presencial. Y a la vez también publiqué mi primer ebook. Sucedieron muchas cosas. Entonces, durante varios años yo tenía mi trabajo como profesor de piano independiente, que primero fue en mi casa y después ya daba clases de piano a domicilio también, cuando me mudé. Entonces yo lo que hacía era simultáneamente, trabajaba como profesor de piano durante el día y después cuando llegaba a la tarde o a la mañana temprano, fines de semana, escribía mis libros. Y eso fue entre el 2012 y el 2017, que fueron los años que también que di clases de piano. Entonces estaba haciendo las dos cosas simultáneamente. Y después de cuando dejé de dar clases de piano, ahí empecé a hacerlo de YouTube. Ok. Y quiero conectar eso, o te comentaba lo de YouTube, porque como tú lo cuentas, es como, si lo vemos en la actualidad, es un modelo de negocio en el que todas las personas que están metidas en Internet quieren hacerlo. Es decir, tener ingresos pasivos que se generen desde el Internet, vendiendo algo, promocionando algo o teniendo un canal de YouTube. Y tú que lo vienes haciendo desde 2012, no sé si lo veías como eso. O sea, no sé si en ese momento estaba la moda de genera tus ingresos pasivos desde YouTube. No sé si tú lo veías con ese fondo o con ese fin de que, ok, este va a ser un modelo de negocio porque ahora es un modelo de negocio. Bueno, yo en realidad venía leyendo sobre ingresos pasivos ya en el año 2008, tal vez. Algo que quizás yo lo considero una ventaja y algo que me permitió entrar temprano en esto es que yo consumía todos estos contenidos en inglés. Entonces tenía una vía directa, consumía directamente el blog de Steve Paulina, que él venía hablando de ingresos pasivos desde hacía ya años. Yo empecé a leerlo alrededor del 2008, creo, 2009, y fueron varios años de leer su blog. Él hablaba de ingresos pasivos, no había, creo que no había YouTube, había otras cosas. Estaban los blogs, estaba publicidad con AdSense, por ejemplo, había otras formas de ingresos pasivos y ya existían los productos digitales, tal vez formas diferentes que quizá ahora parecen de la prehistoria y que algunas no se usan más y fueron reemplazadas. No había Facebook, no había redes sociales, pero había otras cosas y Steve Pavlina, él vendía algunos productos o, por ejemplo, no sé, antes vendía software. Entonces, él desde los años 90 ya estaba acostumbrado y entendía lo que era un ingreso pasivo y ofrecer un producto y venderlo, hacerlo una vez y venderlo muchas veces. Entonces, él ya tenía mucho tiempo de experiencia y su transición fue más al mundo del desarrollo personal. Entonces, durante varios años yo leí sobre eso y me llevó un tiempo también considerarlo como algo que estaba disponible para mí. Me llevó tiempo. Fueron varios años de leer artículos, de decir qué bueno, me encanta y no lo veo posible, o no es el momento, o no me imagino. Eventualmente publiqué el primer ebook. Ok, ¿y de dónde salió esa idea de, volvemos a lo de YouTube, de subir clases o todo el contenido que tienes en YouTube? ¿Fue como una idea de negocio o fue que tú dijiste, bueno, me voy a grabar a ver qué pasa? Fue como una idea de negocio. En realidad, antes de YouTube yo tuve un intento de un lanzamiento de cursos online de piano que no prosperó, no me fue bien. Y ¿Por qué crees que no te fue bien? creo que el inconveniente con eso fue que yo intenté lanzar unos cursos de piano online a precios también quizás que no estaban muy sintonizados con la realidad latinoamericana, era un curso en español y no tenía audiencia. Y había hecho tal vez, creo una cuenta en Instagram, 2 semanas de contenido y hice publicidad en Meta Ads sin saber bien cómo funcionaba. Gasté bastante dinero, tuve un montón de inscritos para un webinar y después aparecieron un puñado de personas, ninguno compró, Ok. nadie compró. ¿Cuánto Y costaban esas clases? ¿Te era un recuerdas? curso, creo que era $200, Ah, ok. pero era tal No vez era considerado caro para lo que era para el la común, no situación, sí. había... O Sí, sea, como el momento actual del internet también. sí, creo que fue en 2017, creo, eso. Y entonces después, 2016, 2017, y a partir de eso dije, ok, tal vez
acá hubiera sido mejor tener contenido y después vender un curso, ofrecer contenido gratis en YouTube. Y lo de YouTube empezó creo que ese mismo año, 2017 más tarde, y decidí, ok, vamos a empezar de cero, empiezo subiendo unos tutoriales en YouTube, con la idea de en un futuro vender, ofrecer algo pago. Y tuvo un doble propósito porque por un lado yo empezaba a dejar las clases de piano, porque ya también podía contar con el ingreso de los ebooks que en el 2000, a propósito, en el 2013, que fue el primer año en el que estuvo disponible mi ebook, no vendí un solo libro, no vendí ni uno, y no hubo ventas. En el 2014 Vivías de las clases de vivía las piano. clases de piano, pero en el 2014 empezaron a venderse algunos cuando me fijé por qué es que no se venden. Me puse a aprender sobre marketing en Kindle y vi que había varias razones por las que el libro no se vendía, como la tapa, que era muy fea, el título, la descripción, y empecé a aprender que podía experimentar, podía cambiar la tapa, podía cambiar el título, podía cambiar la descripción, podía cambiar distintas cosas. Y cuando hice esos cambios, empecé a ver que se empezaron a vender unas copias. Y dije, si ese se vende, a lo mejor podría escribir otro libro. Y empecé a venderlo y en cuestión de meses ya estaba generando, después de algunos meses estaba generando algunos cientos de dólares por mes. Y eso fue después aumentando. Y a medida que fui publicando más libros y después cuando empecé a ofrecer libros en papel, que Amazon empezó a ofrecerlos directamente desde la misma plataforma, y después agregaría audiolibros, llegó un momento que ya en el 2017 podía vivir totalmente de las regalías, podía cubrir todos mis gastos con eso, y un poco más también. Y eso me llevó también, y otras circunstancias personales, a decidir, ya no es algo que me interesa dar clases como Ya. trabajo. Entonces decidí como dejar mi legado en el piano en YouTube. Por un lado era la idea tal vez ofrecer un producto pago, pero por otra parte era como yo sacármelo de adentro y decir, ya no necesito Yo ser no, profesor de piano y si hay alguien que quiera aprender algo conmigo en el piano, puede encontrarlo en YouTube. Entonces fue lo que como pague las sacarlo de regalías adentro. de Pacuardit y no de Walter. O sea, en cuanto a monetario, digo. Claro, exacto. Porque estaba como también en la escritura, como que entiendo que te gusta, entonces estabas como dejando algo que el piano, no es que no te gusta, pero pues al final del día querías ya como también ir explorando otras cosas. Exacto, y también quería tener más libertad de tiempo y poder tomarme si quería hacer un retiro de meditación o si quería viajar, no tener que depender de estar en un lugar para clases de piano y tampoco dar clases online. Si bien yo antes de YouTube empecé a dar clases online, esto fue en el 2017, yo empecé a dar clases online, esto fue pre-pandemia, pre-Zoom, y Ok. empezaba y yo ya conocía porque estaba en una comunidad que usaba Zoom en el 2017, una comunidad de desarrollo personal. Y en ese año empecé a dar clases online simplemente porque me parecía más divertido. Y fue una forma también para mí de practicar la grabación, porque tenía que ubicar una webcam y tenía que hacer todo el setup para poder dar la clase, conectar los cables en el piano y lograr que se escuchara Sí, decentemente, eh, no con el sonido del micrófono, sino entraba el audio de línea de la computadora y se transmitía a otra persona y lo podía escuchar. Todo eso me divertía mucho y fue útil también como preparación para después poder grabar para YouTube, que trataba de hacerlo ahí con los recursos que tenía lo mejor posible, que se escuche bien. Entonces cuando lo pienso para atrás también un poco siempre buscaba oportunidades para ir practicando lo que iba a hacer después. Cuando trabajaba como redactor freelance, estaba practicando lo que después iba a ser mi hábito de escritura como autor y como una persona que escribe libros. Cuando daba clases online, ya estaba practicando algunas habilidades que iba a usar para después ponerlo en práctica en YouTube también. sí. Como cada experiencia te iba llenando de más experiencia, valga la redundancia, para etapas que se venían. Exacto, lo que estoy haciendo ahora me prepara para mi futuro yo. Exacto. Y esto lo sigo haciendo todavía. Eso de hecho, esa es una de tus filosofías y hacia allá iba, cómo conectas, o sea, como lo hablamos en el otro podcast de conectar los puntos del discurso de Steve Jobs, cómo saltas y cómo conectamos lo que haces ahora con, digamos que ya pasamos la etapa del piano, te quedas con, o sea, o viene la etapa de Paco Ardit, que es tu seudónimo en los libros. ¿Cómo haces ese clic o cómo saltas a esta etapa en la que estás ahora de coach multilingüe, que también me comentaste que has ido a, ¿cómo se llama? Estos retiros en Estados Unidos, templos budistas y todo eso. Ujú. Bueno, lo que estoy haciendo ahora en el coaching de vida y de negocios para multilingües está totalmente conectado y sigue una línea de lo que empezó. En realidad empieza con estudios de psicología que yo hice. Yo estudié 3 años psicología, después empecé a estudiar piano y a todo esto, como te decía, en el año 2008 yo estaba leyendo el blog de Steve Pablina, hace 18 años casi. O sea, Sí, ya hace casi 20 años que consumo contenido de desarrollo personal. Y para mí el mundo del coaching, coaching de vida, es desarrollo personal, básicamente. O sea, tiene que ver con eso.
Entonces, esto es algo que lentamente como que yo iba consumiendo ese contenido y notaba esa afinidad, cosas que primero durante muchos años apliqué a mí mismo, quizás conversaba con amigos, con personas de mi círculo cercano. Y se conecta, yo creo que lo que hago ahora en coaching de vida y coaching de negocios para multilingües, hay varios elementos. Por un lado, el coaching de vida viene del lado del desarrollo personal, que empezó ya hace casi 20 años y estuvo presente con búsquedas personales y que está presente también desde la idea de crear mi propio negocio, o sea, de ser autor y también con las producciones que hacía. Y el aprendizaje también, no hemos hablado de eso, pero también el aprendizaje autodidacta de idiomas, el aprendizaje de idiomas para mí que es un ámbito también de desarrollo personal. La parte de coaching de negocios también viene de mi experiencia de haber creado mis propios negocios y de crear mis propias cosas. Y de una forma u otra, yo trabajaba de manera independiente o como freelance. Siempre he trabajado de manera freelance o he tenido mi propio proyecto, como autor o con YouTube, eh, o con el coaching que empezó como coaching de idiomas, porque estaba conectado a los libros. Mis primeros clientes de coaching de idiomas fueron lectores de mis libros en español. Cuando hablas de coaching de idioma, ¿a qué te refieres? Para que la gente entienda un poquito, porque a mí me Bárbaro. cuesta. El coaching de idiomas tiene que ver con la facilitación del aprendizaje de un idioma, la adquisición de un idioma con un abordaje de coaching. En el coaching, típicamente nos enfocamos en la otra persona y solemos hacer muchas preguntas y no hay tanto un explicar o decir. Entonces, en el caso del coaching de idiomas quizás es un poco diferente con el coaching de vida, porque en el coaching de vida tratamos de hacer muchas preguntas y de ayudar a la otra persona a encontrar sus propias respuestas. En el coaching de idiomas, en caso, por otro lado, tenemos las preguntas también y nos aseguramos de que el abordaje de aprendizaje de idiomas sea lo más placentero y también lo más ajustado a lo que la persona necesita. Y también, al tratarse de un idioma, en el caso de, por ejemplo, yo trabajaba mucho con gente que aprende español, como yo soy nativo de español, entonces había cosas que podía explicar, que podía decir. Y mi decisión personal, mi preferencia en general siempre tenía que ver con ayudar a la persona a aprender el idioma. Entonces, todo lo que tenía que ver con estrategias de aprendizaje, aprender a aprender, crear un plan y hábitos, establecer hábitos, también elegir contenidos. Entonces, una diferencia quizás en términos generales es que la clase de idioma o el profesor de idiomas imparte un conocimiento y da una clase, explica, es una persona que tiene conocimiento de la gramática y puede enseñar. Y un coach de idiomas es una persona que ayuda a aprender. A veces puede ser que enseñe algunos conceptos, especialmente si es profesor, y no necesariamente. Entonces es una persona que te asiste y te acompaña en ese proceso de aprendizaje. Qué genial. Eso me gusta mucho, esa comparación que hiciste. Y ahora yéndonos un poco más a la parte de business o de negocio, tú ves actualmente y miras hacia atrás y dices que lo que tú estás haciendo ahorita a nivel de negocio, es decir, porque ya, a pesar de que tienes un seudónimo en Amazon, que es Paco Ardit, a pesar de que tienes el canal de YouTube, que, o sea, no está Walter como tal, como marca, pero pues obviamente tú eres la mente de todo eso. Si lo miras hacia atrás y lo miras ahorita, lo que estás viviendo ahorita, o digamos, cómo estás facturando ahorita y todo lo que estás haciendo ahorita para vivir de manera, hablando de tema económico, ¿lo planeaste así o a medida que fuiste avanzando fuiste diciendo, como nos dijiste, bueno, ya sé que puedo vivir de la regalía de los libros, no hago más Ujú. lo de YouTube? Es decir, sí, yo lo veo como que eso es un modelo de negocio que todo el mundo aspira. Ujú. Es decir, yo lo veo porque estoy dentro de ese mundo como lo que siempre venden en YouTube, todos los asesores, todos los coaches. Y como tú lo cuentas y como te fue sucediendo a ti, no lo siento tanto como que fue como que, voy a hacer este plan de negocio, sino que fue como tú te ibas sintiendo, ibas haciendo cosas, ibas aprendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que a mí me parece algo impresionante todo lo que haces y todo lo que tienes a nivel de business, de negocio. Gracias. Hubo las dos cosas. Por un lado, hubo algo que yo no me imaginaba cómo se iba a desenvolver. Tal vez en el año 2012, cuando yo publiqué el primer ebook, no me imaginaba que eventualmente iba a tener una colección de 26 libros, porque empezó como un primero en el 2014, recién decidí que iba a ser una serie. Y Ok. tampoco me imaginaba que Ujú. iba a tener un canal de YouTube, no se me cruzaba por la mente. Entonces hubo cosas que se fueron dando sobre la marcha. Ahora, algo que me parece que sí fue importante para mí es tener una intención. Yo desde el principio, no sé si desde el principio, creo que en el 2014 fue, que fue antes de mudarme. El 2014, yo me mudé por primera vez solo a finales del 2014, en el 2015. En el 2014 fue el año en el que, como decía, en el 2013 publiqué el primer ebook, La línea del tiempo. Sí. Diciembre del 2012 publico el primer ebook.
todo el 2013, durante un año No y se varios vende meses, no nada. se vendió nada. Sí. ¿Te 2014, frustraste en ese? la verdad que me olvidé, ni me acordaba, Ok, estaba en otras ok, cosas. 2013 también estuve en las clases de piano. ok. 2012 empecé a dar clases de piano y dije, como a fin de año publiqué el libro. Estaba ahí, me había olvidado. El 2014, en marzo, dije, yo tenía un ebook. Me fui a fijar y me fijaba ahí, no se vendió ni uno. ¿Por qué será? Y ahí Y ahí aprendiste me puse todo a lo de aprender. marketing. Sí, y empecé a experimentar y vi que se podía vender. Y cuando empecé a ver esos resultados, eso me entusiasmó y empecé a escribir varios libros. El primero me llevó varios meses. Estuve tal vez 6 meses para escribir el primer libro a un estudiante. Pero después, en el 2014, cuando vi que entendía cómo se podía vender, tal vez en 2 semanas escribía uno. O en una semana, quizás. Eran muy cortitos. Pero lo sacaba más Justo rápido. eso es lo que más me impresiona, o sea, porque tú dices, y lo dices muy fácil, pero es que todas las personas que tienen un negocio, indiferentemente de lo que sea que vendan u ofrezcan, entendí cómo lo puedo vender. Y a partir de ahí, pues, de alguna forma lo replico y hago 26 más. Claro, sí. Vi que daba resultado. O sea, vi que ese cambio funcionaba y que si vendía uno podía vender otro y de repente que podía jugar un poco también con la demanda o con otros títulos, como una cosa, por ejemplo, el bestseller que tengo es Muerte en Buenos Aires, ¿no? Y que tiene como una cosa de misterio, que tiene una ciudad en el título y una historia más atrapante. Ese es como el que más vendió. Y Ha vendido, porque todavía está ahí en Amazon. el que ha vendido hasta ahora, sí, sigue vendiendo, sí, 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 hasta ahora. Y te decía que en el 2014 yo me acuerdo que un objetivo para mí era mudarme, irme a vivir solo. Entonces me acuerdo que a mitad de año, en junio, julio, tomé la decisión, yo dije, en diciembre me voy a mudar. En diciembre, fin de año, me di 6 meses. Y dije, dentro de 6 meses, no sé cómo, Tengo que pero tener me la voy a plata. mudar. Claro, y ahí la forma era vender más. Yo calculaba, ok, si esto se sigue vendiendo así, voy a contar con estas regalías, que esa es una forma también ya tenía un poco una manera de ir como calculando de es un ingreso recurrente también. Y podía predecir esto para fin de año voy a tener esta plata si se sigue vendiendo lo mismo. No está garantizado, pero podía suceder. Una especie de proyección. Una proyección podía hacer. Y también yo calculaba seguir dando clases de piano porque estaba ahí a toda máquina, y con las clases de piano, y con los ebook también, con todo. Eh, y en ese momento yo me propuse un objetivo de ingresos pasivos. Yo pensaba, a mí me gustaría, el objetivo era $2.500 por mes. Yo dije, a mí mi primer objetivo era poder facturar $2.500 por mes en ingresos pasivos con la venta de los libros. Ese fue como la intención que yo tuve. Entonces, esa era como un poco lo que marcaba, lo que me llevaba a ir creando más contenido o el primer objetivo que tenía alcanzar. Y eventualmente lo alcancé. Qué bueno. Y Felicidades. Sí, es sí, que cuando nos conocimos, que me ibas contando todo lo de Pacuardit, o todo lo de Walter, mejor dicho, todo lo que tú haces y todo eso, me ha parecido muy impresionante porque hay personas, bueno, nosotros de hecho en Conecta hemos pagado capacitaciones, hemos invertido mucho dinero y hay personas que invierten muchísimo dinero para que cuando tú lo comentas se escucha súper fácil, pero pues yo sé que no es nada fácil, sino que es como una consecuencia de muchas cosas que tú vas haciendo, aprendiendo, poniendo en práctica y sobre todo lo que tú dices me gusta mucho muy importante, tener una meta. Y tú dices, bueno, yo quiero facturar $100, pues voy a ver cómo, con ingresos pasivos, voy a ver, quiero 5.000, pues voy a ver ujú. cómo hago con los 5.000. Obviamente, como dije, se puede escuchar muy fácil, pero lleva tiempo. De hecho, van 20, ¿cuántos años? De 2014, 10 años. Desde que, 12 Más de años, dos, sí. desde que se vendió tu primer libro. En realidad desde que se publicó serían 14 14, años. Va para correcto. 14 años, porque fue en 2012. Pero desde que empezó a vender más fue 2014, es unos 12 años. Exacto. Y en ese proceso, pues también tuviste que, hiciste cosas. No es como que lo publiqué, no se ha vendido porque la plataforma no me quiere, porque tengo mucha competencia, sino que tú identificaste y dijiste, bueno, vamos a ver, Sí, quiero 2.500, vamos a ver qué puedo hacer. para mí lo más importante fue haberme comprado un ebook de $3 en marzo. De verdad, yo creo que ese fue probablemente El Switch. probablemente haya sido la inversión con mayor retorno que jamás hice, porque fue un ebook de $3 que hizo la diferencia a dejar eso olvidado o revisarlo, evaluar y experimentar. Para mí ese fue probablemente la mejor compra de mi vida. De que ese era el libro de marketing, que Era hablaba el de libro de marketing. Kindle Marketing. Era un autor, si mal no recuerdo, se llamaba. Era con una S, Steve Scott, creo que era. Ok. Que ahora creo que ya no está escribiendo sobre eso. Él escribía sobre marketing Kindle, entre otras cosas. Y durante ¿Y qué mucho te tiempo llevó a fue mi comprar ese referente. libro? ¿Lo viste y dijiste, ah, bueno? Busqué en Amazon, yo ya era lector. También otro elemento que me parece importante que no lo mencionamos es una cosa que me parece que fue importante para mí para poder vender libros en Amazon y poder generar ingresos pasivos en Amazon es que yo ya era un lector de ebooks.
Yo ya compraba libros, yo ya pagaba por libros. A veces yo veo gente Impresionante, que de sí. repente descarga libros pirata o los busca gratis y quiere y está pensando ganar dinero vendiendo libros. Para mí eso no tiene sentido. La gente Claro, lo hace, no le encuentro la lógica. Eso yo lo aprendí de Steve Pavlina, porque él hablaba de eso. Él lo mencionaba en la industria de videojuegos. Él decía, él tenía una filosofía de vida y su principio era, jamás voy a piratear videojuegos. Él antes lo hacía, pero hubo un momento cuando él empezó a publicar sus propios videojuegos, él se dio cuenta que estoy yendo en contra de mí mismo, estoy yendo en contra de lo que puedo me ser el conviene. hate de mi mismo juego. Claro, entonces yo eso lo apliqué a los libros y por eso yo siempre, si tengo que leer un libro y un libro que me interesa, yo lo compro. No me gusta descargarlo, buscarlo y no lo veo como un ahorro. Y Qué eso buen me parece que pensamiento. fue importante. Entonces yo compraba libros y también los leía. Tenía mi Kindle, tenía un lector de Kindle también. Creo que yo publiqué, no sé, tal vez mi primer Kindle lo compré en el 2010 o 2012, 2011. Entonces, antes de vender mi primer ebook, yo ya tenía un Kindle, ya tenía un lector digital, era lector de libros, me gustaba leer, me gustaba comprar libros. Entonces ya estaba como ubicado en ese espacio, estaba como preparado ya para empezar a vender. Eso de alguna forma yo creo que me preparó. ¿Y qué crees tú, que yéndonos un poco más hacia Conecta, que es nuestra marca, aparte de la portada, porque tú puedes tener una portada bonita, te llama, pero si no me gusta el contenido, pues obviamente no sigo comprando Pacuardit. ¿Qué crees tú que es lo que más conecta de la serie de 26 libros que tú tienes? Mm, ah, em, Puede ser la historia o puede ser que les gusta una historia y ya se conectan con la segunda porque, bueno, si lo escribió Pacuardit es porque es buena. yo creo que lo que a la gente le gusta es la variedad que hay. Hay variedad de géneros, hay variedad también de extensiones, porque hay 6 niveles de dificultad. De A1 es A1 a A2, que son principiantes, B1, B2, que es intermedio, C1, C2, que es avanzados. Esos son criterios de referencia de niveles de idiomas estandarizados, es el marco de referencia común europeo. Yo lo adapté a mi manera, con mi propio criterio, como le di como mi propia vuelta de tuerca a eso. Para dar un ejemplo, los libros A1 tienen 80 capítulos, son 80 páginas, pero cada página tiene un tamaño de fuente grande y tiene entre 6 y 8 oraciones y usa solamente presente simple. No hay tiempo pasado, no hay tiempo futuro y el vocabulario en algunos está limitado, en otros no. En el primero no, porque no me di cuenta de eso y tal vez tenía palabras muy difíciles, pero después fui siendo como más intencional con eso. Entonces, hay una variedad de varios niveles, valga la redundancia. O sea, en cuanto a la extensión, en cuanto a los géneros, porque hay policiales, hay libros como de ciencia ficción o más de comedia o románticos. Hay variedad también en el tipo de español, que hay español europeo o replatense o un neutro que es más mexicano. Hay variedad en cuanto a la ciudad en la que están ubicadas las historias. Y, Y a medida que tú ibas escribiendo y creando todos esos libros, tú decías, ah, voy a crear esto porque creo que a mis clientes, bueno, sí, a mis lectores les puede gustar esto. ¿O cómo era ese proceso de tú decir, bueno, voy a crear esto porque creo que del primero gustó esto, voy a crear esto porque es lo que me sale escribirlo? una combinación. Yo sabía que, por ejemplo, después cuando vi que Muerte en Buenos Aires, que es una uno, que lo publiqué en el 2014, cuando vi que a la gente le gustaba, que era popular, eso me llevó después a escribir El robo del siglo, Crimen en Barcelona, que son también, tienen que ver un poco con eso. Y Sí. esos eventualmente también fueron también populares y a la gente les gustaba. Entonces, eso yo los escribía también un poco porque sabía que a la gente le gustaba y que le resultaba entretenido. Y había otros que los escribía porque a mí me gustaba y tal vez no me interesaba si a la gente no le fascinaba, porque después de todo, si tenía 26, podía darme el gusto de Sí. tener algunos que los escribía porque me gusta a mí, otros porque sabía que iban a vender, otros como un experimento. Y si hoy me fijo, tengo suficiente información como para decir, si quiero escribir una nueva serie, si quiero escribir los próximos 5, yo sé cuáles son los géneros que más populares, incluso tal vez puede ser que los libros que tienen una ciudad en el nombre, como Muerte en Buenos Aires o Crimen en Barcelona, que están como ubicados desde ese lado, puede ser que vendan más todavía. Y que eso me lo comentó una amiga, una colega italiana, una autora con la que estoy en contacto y tenemos un mastermind. Ella suele, ella lo tiene como un sistema, como una práctica en general. Escribe libros similares a los míos, solo para gente que aprende italiano. Y en los títulos siempre hay una ciudad italiana. Ok. Entonces, eso con el tiempo yo lo fui aprendiendo. Pero como decía, los libros de ciencia ficción a mí me gustaba, es como mi género preferido, la distopía, la ciencia ficción, y por eso escribí algunos como Marte 2052 o Viaje al futuro, eh, o cosas también un poco, como un poco raras, más thriller, o como hay uno que se llama paranormal, también que pasan cosas muy raras y hay cuestiones ahí como de espirituales también, y como eso es algo que a mí me parecía
divertido y Sí, sí, quizás sí. no estaba seguro de cómo iba a caer la gente, pero ¿Y cómo definirías ahorita el modelo de negocio que tiene, digamos que tú eres una marca, Walter Company, ujú. o como Paco Ardit Company, no sé, como tú quieras llamarlo? Si viene un experto en negocio y te dice, bueno, Walter, defíneme cómo es tu modelo de negocio, ¿cómo lo definirías? Bueno, por un lado yo tengo mi marca personal que es Walter Freiberg y que hoy por hoy tiene que ver con los servicios que yo ofrezco de coaching. Y Spanish Novel yo lo considero una marca separada. Están conectadas de todas maneras. Y hay gente que me conoce a través de los libros y cuando sabe que ofrezco coaching, me consulta por coaching. Entonces, yo lo veo como dos marcas separadas que a la vez están interconectadas. Ahora, si me preguntaste el modelo de negocios, si tuviera que describirte cómo funciona y cómo se interconectan, y si lo pensamos más en términos como un funnel, yo diría, te podría decir que la gente me descubre en Amazon, que lee quizás alguno de mis libros y después entra a mi lista de correo o llega a mi sitio web y ahí compra un paquete de ebooks y audiolibros. Cuando está en mi lista de correo también ve que tengo otras cosas, ve que tengo mi práctica de coaching, que es algo separado, que en la lista de correo yo hablo sobre aprendizaje de idiomas y también en mi firma ven que soy coach también. Entonces, durante un tiempo también hay una pieza como que está en el medio, es mi podcast, que en este momento, abril de 2026, no estoy creando nuevo contenido, pero tiene más de 100 episodios. Y el podcast que se llama Poder Aprender está un poco en el medio, es como un nexo, es como un puente entre las dos, porque tiene que ver con aprendizaje de idiomas, habilidades y hobbies. Y ocasionalmente también he compartido este podcast o episodios con los lectores de los libros. Entonces, y también en mi presencia, si voy como invitado a un podcast, que he ido a podcast de aprendizaje español, o de desarrollo personal, o de liderazgo, del mundo del coaching, ahí puedo presentarme también según el tipo de contenido. Si es un podcast de aprendizaje español, ahí menciono las Spanish Novels y también menciono mi coaching. Entonces, dependiendo del lugar, también puedo compartir una u otra cosa. Pero volviendo a la pregunta del modelo de negocio, podría decir que la gente en general me conoce a través de mis libros, o de mi podcast, o de alguna entrevista, o de algún artículo que tengo ahí en Spanish Novels, o también algún artículo en mi sitio o alguna de las ofertas que tengo de coaching. Y después de eso puede ser que lean mis libros, algunos leen mis libros, los que están aprendiendo español, otros no. Y de ahí puede ser que algunas personas me consultan luego por coaching. ¿Por qué te preguntaba eso? Porque muchas veces nos encerramos en que, bueno, yo soy una marca personal o yo soy un negocio o yo soy esto y tengo que solamente hacer esto. O sí, por ejemplo, en tu caso te hubieses quedado solamente con el Walter que tocaba piano, pues quizás estuvieses haciendo lo mismo, pero con el piano. Pero nunca te cerraste a, bueno, es que Walter es solo esto. Sino justamente lo comentabas en el inicio de la charla y es como que, bueno, me enfoco y quiero terminar esa etapa que estoy viviendo, pero no te cierras a una posible etapa. Ujú. Entonces, eso cuando lo llevamos al mundo de los negocios y del emprendimiento, a mí siempre me ha chocado mucho cuando te dicen, no, es que tú tienes que solo ir a hacer una cosa o tú solo puedes un nicho. Y pues estratégicamente, digamos, como yo lo veo y como me ha funcionado, es que sí, en una etapa puedo enfocarme en un nicho o en una cosa, pero eso no quiere decir que yo me voy a cerrar a toda la vida tener que hacer eso, porque si no la gente no va a confiar o se ve mal en el internet o qué sé yo. Porque imagínate todas las habilidades que tú hubieses dejado de aprender, todo, ya vámonos al mundo del dinero. Bueno, quizás como profesor de piano hubieses tenido otras oportunidades y quizás hubieses hecho más dinero, pero imagínate todo el dinero que hubieses dejado de ganar con Amazon, no hubieses quizás llegado a lo del coach. O sea, tantas posibilidades que a veces nos cerramos porque no, es que mi negocio o mis asesorías o qué sé yo, lo que yo vendo o ofrezco, solo me cierro a esto. Ujú. Entonces, casualmente, cuando venimos planeando estas entrevistas, Anabel y yo, siempre nos preguntamos, ok, pero esto tiene que ver con realmente con lo que nosotros hacemos de las asesorías de Conecta. Y llegamos a la conclusión, pues, de que sí, porque de eso se trata la marca, de conectar, y no necesariamente de enseñarte cómo puedes vender más, cómo puedes, dentro de la conexión, que tú lo haces. O sea, tu marca Walter lo hace. Probablemente, no estoy seguro, pero lo veo así, las personas que ven tu libro y luego van a una sesión contigo, capaz ven YouTube y dicen, ah, pero es que mira la congruencia que tiene esta persona. Ujú. Es decir, escribe bien,
habla bien. Te lo comenté creo la otra vez que eres muy bueno escuchando, entonces las personas se sienten a gusto y dicen, ah, es que su marca no es este libro, su marca no es que sabe tocar piano, su marca es su esencia. Ujú. Y a partir de ahí expandir toda esa esencia. Porque lo repito, lo digo por lo que vengo comentando de que siempre no, no, que solo un nicho, no, que solo tienes que hacer una cosa, no, que, y hay tantas millones de posibilidades que uno desde su esencia, veámoslo como una marca, puedes hacer para que eso luego te pueda rendir frutos y bueno, te dé dinero y puedas vivir de eso. A mí me parece clave lo que dijiste, son etapas. Y yo eso es algo que también he tratado de practicar siempre. Y ha habido momentos en los que he estado haciendo dos cosas a la vez. Y cuando lo pienso, en general estaba trabajando en un ingreso activo, por ejemplo, dando mis clases de piano, y estaba creando un ingreso, estaba creando un producto. Pero nunca fue el caso que estaba creando múltiples o intentando crear múltiples productos o múltiples ingresos pasivos en cosas diferentes. No fue que estaba creando el curso de piano y estaba escribiendo ebooks y estaba creando otra cosa, ¿no? Siempre a mí me pareció importante poner mi atención en algo. Y también una cosa que me parece importante y que lo quiero destacar también que yo lo comparto para quienes están dispuestos a escucharlo, es para una persona que está interesada en crear ingresos pasivos, me parece importante primero hacer eso de forma activa. Y eso es algo que después he visto también y que ¿A qué te refieres con hacerlo de forma activa? un ejemplo, con los ebooks, yo antes de publicar mis propios libros y de ganar dinero en regalías, yo trabajaba como redactor freelance. Entonces, siempre hay una versión activa del ingreso pasivo que querés Ok, crear. sí, ya entendí. Si quiero crear cursos de piano online, bueno, la versión activa es dar clases de piano. Eso me parece importante para ganar la experiencia y también porque crea, primero que te ayuda a desarrollar destreza, habilidad, crear el hábito. Yo cuando me puse a escribir mis propios libros, yo ya estaba en el hábito, ya sabía lo que era, estaba acostumbrado a escribir, porque escribía para otros, me pagaban por eso, te pagan por practicar también, es algo Sí, bueno. Entonces, yo antes de grabar el primer tutorial de piano YouTube, ya tenía varios años de haber dado clases. Entonces no es que era la primera vez que estaba enseñando a alguien y que prendía la cámara y lo ponía en YouTube. Ya tenía un recorrido y ya tenía experiencia en eso. Entonces, me parece siempre importante, está genial tener la expectativa y tener el proyecto y el plan de tener un ingreso pasivo y me parece importante, primero, poder hacerlo de forma activa, poder cubrir mis gastos y al mismo tiempo, como on the side, como dicen en inglés, como de forma después de horas o en fines de semana, crear tiempo para ir simultáneamente creando mi producto, mi ingreso pasivo. Yo no creo en eso de voy a dejar mi trabajo y voy a tomarme 3 meses, 6 meses y voy a crear un ingreso pasivo y voy a vivir de eso. Hay gente que le funciona y en mi experiencia de lo que yo veo, la mayoría no, porque requiere tiempo eso y a mí me llevó años. No quiere decir que todo el mundo le tenga que llevar años. Hay gente que lo hace en mucho menos tiempo, especialmente hoy tenemos también otra tecnología y apalancamientos que tenemos con IA y otras cosas que antes no existían. Y de todas maneras yo creo que sigue estando la versión, esto es lo del ingreso activo, ingreso pasivo. Si querés hacer un ingreso pasivo, ¿cuál es la forma activa de eso que quiero hacer? Y me parece una buena forma de empezar. genial, qué bueno eso. Ya nos quedan 10 minutitos. Quedan varias preguntas en el aire, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad que tengamos un poco más de tiempo. Sí me gustaría hacerte dos que me parecen bastante importantes. ¿Qué fue lo que más te frustró? O si tuviste momentos de frustración para llegar a lo que es Walter actualmente. Mm, Creo que fueron los primeros intentos que hice en el mundo del coaching, que fueron antes del coaching de idiomas, hubo un intento de coaching de aprendizaje también. A mí siempre me gustó, y yo digo que también mi propósito tiene mucho que ver con esto de ayudar a la gente a aprender. Por eso también eventualmente el nombre de mi podcast es Poder Aprender, y eso es algo que a mí me gusta mucho. Hoy no hablamos de los idiomas, pero me encanta aprender idiomas, me gusta aprender un montón de cosas, y me gusta ayudar a la gente a aprender también. Y en una época yo pensaba que mi camino tenía que ver con ofrecer algún tipo de coaching como muy abierto, como coaching de habilidades, como skill building, por ejemplo, Ok, ¿no? sí. Y hice algunos intentos y como que no se entendía bien qué era y como que no veía respuesta. Y esto después me llevó a probar como enfocarme un poco más en los idiomas y en ofrecer un coaching de idiomas. Después tuve una pausa y lo retomaría más adelante. Eh, Creo que lo que me frustró tal vez es ir haciendo que todas las... Me frustró un poco, aunque tuve paciencia, creo, para encontrar todas las iteraciones y todas las variantes de lo que me llevó a lo que hago y lo que ofrezco hoy en día en el mundo del coaching. Que probablemente no sea la versión final, puede ser que siga Sí, claro. evolucionando y que vaya mutando y que vaya cambiando. Pero
llevó varias versiones y varios cambios. Y al principio tal vez estaba como desanimado. Y el mundo del coaching yo creo que también es fascinante y a mí me encanta. Soy muy fan y lo recomiendo también. Y a la vez también es una profesión que requiere persistencia y requiere mucho, un gran compromiso con tu propio desarrollo personal. Yo creo que es posible dedicarse al coaching de manera profesional y requiere persistencia. No es para una persona que lo intenta unos meses. En unos meses en general no funciona. Requiere años, años y años de seguir, de Ujú. formación, de estar rodeado de buenos mentores y buenos coaches y de seguir practicando y practicando. Y eventualmente es algo a lo que uno se puede dedicar. ¿Y qué cambió en tu cabeza para que comenzaras a vender? No sé si ubicas el vender, no es solamente libro, no es solamente eso, sino para, así lo analizo yo, por todas las veces que hemos hablado, digamos que no tienes como tanto problema o no sé qué palabra ubicar allí, pero en tu cabeza no está como el inconveniente de vender. No, es verdad. Esto si tengo que ponerle una fecha de nacimiento a esto, es en el año 2011. Fue un año antes de empezar a escribir mis ebooks. En el 2011 yo empecé a trabajar de manera freelance como redactor. La razón por la que empecé a trabajar de manera freelance fue que no conseguí un trabajo en relación de dependencia. Yo mandaba currículums durante meses y meses. Yo quería tener un trabajo normal. Enviaba currículums y no tenía entrevistas, nadie me llamaba. Y mi hermano menor, él trabajaba de manera freelance, es programador, trabajaba ya desde ese entonces, hace muchos años, es un genio. Y yo vivía en la misma casa y él fue un poco la inspiración para probar qué es lo que yo podría ofrecer, así como mi hermano Nacho, qué es lo que podría hacer como Nacho, que él trabajaba de manera freelance, remota, ya en el 2010 y antes incluso, trabajaba ahí y desarrollaba sitios. Y pensé, a lo mejor algo con los idiomas, solo con la escritura, que me gustaba. A mí me gustaba mucho leer y me gustaba también, hacía cosas en inglés. Y eso me llevó a anotarme en un sitio que se llama trabajofreelance.com.ar. Y ¿Existe ahí, todavía? No. tal vez exista en alguna versión, creo que después se bajó, después no sé, quizás a lo mejor existe, pero una especie de Fiverr o de Workana o de Upwork, Sí. solo para Argentina. Y que para Argentina, pero a veces publican cosas de otros países. Y lo que me llevó a vender ahí fue que para conseguir un trabajo freelance tenía que venderlo. O sea, la gente ponía de repente había un proyecto y algunos podían recibían tal vez 3 5 ofertas y algunos recibían 30 o 50. Y yo tenía que hacer un buen trabajo ahí para destacarme y para que la otra persona me Eligiera. eligiera, quizás había preguntas. Empecé a aprender a vender ahí, en el 2011, cuando empecé a postularme en mis trabajos Te freelance. vendías tú. Me vendía a mí O mismo, sea, exacto, en me el buen vendía sentido de la mis palabra. servicios freelance. Ahí me di cuenta que me gustaba. Después cuando empecé, y eso lo seguí haciendo después durante toda mi vida, lo sigo haciendo hoy lo sigo haciendo en el mundo del coaching y va tomando formas diferentes. Pero en el 2012 empecé a vender clases de piano y lo que más me gustaba era cuando un posible alumno de piano me llamaba por teléfono, me mandaba un mail y lo que más me divertía era cerrar la venta y ofrecerle una clase gratis o invitarle a una primera clase. Entonces, cómo empezó lo de la venta es por necesidad, porque el trabajo que yo elegí, que era independiente y era freelancer, e ir a por mi cuenta, era un requisito para hacerlo. Eh, y yo sé que hay mucha gente también que que quiere hacer algo independiente, que tiene un trabajo en relación de dependencia y quiere hacer algo por su cuenta. Y para mí la habilidad número uno para desarrollar es aprender a venderte a vos mismo o aprender después a vender un producto o aprender a vender un servicio. Eso me parece clave. Y al principio hay gente que no le gusta y puede ser un gusto adquirido. A mí creo que ya me gustaba al principio y creo que cada vez me gusta más. Me parece divertido. Sí. Ya para cerrar, me gustaría hacer una compilación de varias cosas importantísimas, entre muchas otras que dijiste, pero como digamos ciertas capsulitas para que las personas que nos vayan a ver y que nos estén viendo, pues como que más allá de que entiendan, sino como que, bueno, evalúen si lo estoy haciendo para llegar a lo que quiero. Una de ellas, y bueno, si me hace falta alguna, pues me ayudas. Una de ellas es skills, o sea, desarrollar las herramientas que tú puedas brindarle a alguien Ujú. o a algo. Tener una solución, sé que suena como cliché y que en muchos lados lo dicen, ah, bueno, pero busca una solución a un problema y véndelo. Suena sencillo, pero creo que como que enfocarse realmente en brindar una solución real de un problema que muchas veces uno tiene, como Ujú. fue en tu caso. Y creo que la constancia o como más allá de la perseverancia y todo eso, sino como que, ok, no se me vendió el primer año, pero mi meta es esta, bueno, voy a ver cómo recupero esto. Cuando era de piano, pues
100% piano, pero no me quita el hecho de que yo, o sea, como que ir acumulando ciertas herramientas que al final del día te puedan ayudar, a lo que tú dijiste, a poder venderte y poder ofrecerle a otras personas algo que tú tienes. O sea, ahorita hay muchos canales de YouTube, muchas personas que asesoran, muchos coach, y siento que todos están ofreciendo como lo mismo y como que a un mismo problema, pero lo que tú haces, que es coach multilingüe, no lo he visto en ningún lado. Y por solo lo he visto, conozco la primera persona que conozco. Y te lo comentaba y creo que es como una compilación de todas las necesidades que tú has venido viendo y dijiste, ah, ok, es que yo puedo unir esto, 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 esto y venderlo. Ujú. Y como aprendiste a venderlo, entonces lo empaqueto de esta forma y lo vendo. Exacto. Para mí es la síntesis. Me encantó el resumen que hiciste. Una palabra que dijiste, perseverancia, quizás se me ocurre que esto de tener un año, el 2013, en que no publico nada y después empezar a vender, yo le pondría ahí una palabra que se me viene también, era autoevaluación. Exacto, Y estar abierto a revisar qué es lo que no funciona. Porque yo puedo exacto. ser persistente y puedo ser muy Pero perseverante siempre lo mismo, lo y hacer mismo. siempre lo mismo. Y necesito tener como ese discernimiento y poder estar abierto a admitir que quizás hay algo que se puede mejorar, tal vez que me equivoqué en algo. Eso me parece importante, porque, y eso es lo que puede hacer el cambio. Porque yo si no me hubiera abierto a considerar que a lo mejor mi etapa o había algo que no estaba bien, sin también destruir mi autoestima, porque de Claro. repente puedo decir, soy un El libro ya desastre, no sirve. no sirve el libro, no sirvo yo como autor, que Sí, eso puede ser muy delicado. sí, Entonces tener como una distancia, decir, esto no tiene que ver conmigo, es simplemente, esto es un proceso, es el primero que publico y estoy aprendiendo, y poder decir, esto a lo mejor se puede hacer mejor, ¿quién me puede ayudar con esto? Voy a buscar en Amazon, a ver quién se dedica a esto, me compro un ebook, puedo empezar con eso, quizás puedo invertir un poco más, pero ese fue el primer paso. Yendo a lo que hago ahora como coach de vida y negocios para multilingües, que básicamente le ayudo a la gente a crear su futuro personal y profesional en más de 2 idiomas, eso es una síntesis y es un poco una combinación de cosas que a mí me gustan, que es el mundo del desarrollo personal, life coaching y business coaching, el mundo de los negocios y los emprendimientos con los idiomas, que también es algo que a mí me apasiona. Yo ofrezco esto en 5 idiomas diferentes, que son los que manejo, en inglés, español, alemán, italiano y portugués. Entonces, esta es mi versión de mantenerme en contacto con lo que es importante para mí. Yo estoy en comunidades de personas multilingües y conozco muchas personas que tal vez hablan 5, 8, o 10 idiomas y la forma que ellos tienen de mantenerse en contacto con eso y a la vez generar ingresos es, por ejemplo, hay gente que da clases de idiomas y puede ser que dan clases de 6 idiomas diferentes, clases de conversación. Y es una forma que a ellos les los llena y que es satisfactoria. Y yo también me inspiré en ellos. Dije, ah, a ellos les pagan para practicar sus idiomas. Y hay gente que dije, como que ¿cómo voy a hacer no para...? paguen por Claro, hablar. no es que ellos pagan para practicar idiomas o que toman clases o que tienen amigos. No, la gente le paga para practicar y para mantener sus idiomas, porque hablar diferentes idiomas requiere un mantenimiento y necesito pasar tiempo con esos idiomas. Entonces yo dije, a lo mejor puedo crear mi propia versión de eso con lo que a mí me gusta. Si bien a mí me encanta ayudar a la gente a aprender, la verdad es que nunca he dado clases de idiomas. Sí he dado coaching de idiomas, pero no me veo tanto en eso. A otras personas les encanta y les gusta la gramática. Yo tengo un abordaje diferente, como más informal y distinto. Y me gusta Pero la que al final idea. del día funciona. Sí, funciona para mí y funciona para otras personas que resuenan con eso, a las que Claro. yo ayudo. Entonces, yo encontré como un combo y que también está abierto a seguir evolucionando. Y en este momento es algo que me gusta y que me divierte, como que cubre varios frentes a la vez. Digo, estoy haciendo varias cosas en una sola. Entonces, también como una idea para considerar para la gente que está viendo, que está escuchando, es cómo puedo poner en juego esas cosas que a mí me gustan y que he monetizado en el pasado también, o con las que tengo experiencia o que pude vender, cómo puedo combinarlas, porque a lo mejor cuando empiezo a pensar en eso, ahí surge algo realmente especial y algo único, que de repente también puede ser un diferenciador y a la vez me sirve a mí como para mantener varias cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno, hermano, muchas gracias por el tiempo nuevamente. Y bueno, Walter se nos va a este es su año nómade. Entonces, bueno, espero que nos mantengamos en contacto, que por supuesto podamos tener otra oportunidad de poder conversar, porque la verdad nos parece a Anabel y a mí una persona bastante como que uno se siente a gusto conversando contigo y tienes mucha información y siempre estás como dispuesto a escuchar. Bueno, nada, un placer tenerte acá. Gracias por todo porque pues por lo menos en mi caso, tomé nota mental de muchas cosas que incluso voy a poner en práctica y pues que a las personas que nos van a ver les sirva.
Y nada, si quieres despedirte. Gracias a vos, Nacho. Un placer siempre conversar con vos. Me encanta. Y siempre surgen cosas, surgen ideas nuevas y cosas expansivas. Así que un placer estar otra vez Con conversando nosotros. contigo. Sí. Gracias, gracias.